El zodíaco, base de la estructura astrológica. El zodíaco representa las fuerzas pasivas del universo, la fuerza estructurante, es decir, la forma, la malla básica donde se darán todos los procesos, y en el ser humano son los instintos de base, primigenios, que parte de la función básica de la célula. Hay que recordar bastante esta parte biológica y también hay que considerar tres aspectos: la estructura, que son los signos, la función, que son los planetas, y el contenido, que son las casas astrológicas. Por lo tanto, la personalidad humana está supeditada a la estructura, signos, a la función, planetas, y al contenido, las casas. La estructura, función y contenido no trabajan solo, sino que guardan una relación estrecha entre ellas, y esto modulado por las leyes de interpretación del gran Morin de Villefranche. Los planetas, es decir, las fuerzas, son las expresiones dinámicas de las fuerzas estáticas, potenciales, que son los signos zodiacales, o como yo los llamo, los modelos zodiacales. Estas fuerzas planetarias, cuando se desplazan por la pista zodiacal, en donde cada porción tiene una característica específica generada por los principios de las cualidades primarias, y van interaccionando entre la parte estática, potencial, instinto, signa, y la parte dinámica, cinética, tendencia, planeta. De tal manera que en esta interacción se da la tabla que vamos a ver en los gráficos que estoy mostrando. En esta dicha tabla zodioplanetaria se observan las diferentes interacciones del planeta en cada signo, por donde transita en el continuum del tiempo. De todas maneras hay la interacción de planeta-signo, no es como la tabla de Ptolomeo en la cual la faz, los términos y decanatos, no hay una interacción entre un planeta en tiempo real con el signo, solo son subdivisiones sesgadas, fantasiosas de los planetas que se le atribuyen al signo dividido. Así, todos los planetas tienen en el zodiaco una posición, o mejor dicho, un estado cosmopsíquico que va a servir para el diagnóstico de una carta astral. Es tan importante y trascendente esta tabla periódica de los zodioplanetas, como los llamo, crea un cuadro coherente en donde, al reemplazar estos principios zodioplanetarios con los principios musicales, cromáticos, vibracionales, numerológicos, proporcionales, etc., van a encajar perfectamente en una especie de algoritmo astral que, al usarlo en la interpretación, enlaza todo en una armonía de las esferas. Es importante también señalar a los investigadores en astrología que en estas relaciones de las fuerzas planetarias y zodiacales se dan estados o condiciones propias de la interacción zodioplanetaria que llamaremos estados cósmicos o también estados psíquicos. Uno el cosmos y el otro el ser humano. Entonces podemos ver claramente que hay 12 estados cosmopsíquicos, 6 armónicos y 6 inarmónicos. De estos 6 estados cosmopsíquicos, 3 son primarios y 3 son secundarios. Los primarios y importantes pues son el domicilio, la exaltación y la trigonocracia. Y los secundarios son el peregrino 1, peregrino 2 o peregrino 3. Denomino peregrino a cambio pues de algunos otro planteamiento del término más adecuado, más significativo.
Bueno, pero estos estados cosmopsíquicos es básicamente determinarlos con una exactitud relativa para poderlos medir cualitativa y cuantitativamente. Cuantitativa me refiero a que nos va a informar sobre la fuerza o debilidad, y cualitativo que nos va a informar la positividad o la negatividad, el virtud o vicio. Ahora, con estos valores entramos a la cuantificación en astrología mediante dos aspectos, cualidad y cantidad. Tomando en cuenta que todo ser humano tiene dentro de sí al universo en los 12 signos y 10 planetas, y que cada uno tiene un modelo, un paisaje, un cosmograma, un rol en la vida del ser humano. Se acostumbra en forma general a cuantificar los elementos por el número de planetas en los signos de la triplicidad, dando una variedad de formas en donde unos elementos están en preponderancia y otros en vacío. También hay un conteo del número de planetas en las casas, dando así preponderancia a unas áreas respecto a otras áreas, así como a los planetas. Hay diferentes criterios para atribuirles un puntaje, como por ejemplo, más puntaje al Sol que a Saturno, porque el Sol es una estrella y es el centro del sistema solar, y la Luna más puntaje porque es más personal y es el satélite de la Tierra. Más puntaje a un planeta en una casa cadente que en una casa cardinal. Darle puntaje al ascendente porque es el punto de intersección de la eclíptica, con la ascensión oblicua del punto horizonte. Puntaje por angularidad, por presencia en una casa o por planeta guía, o por el más elevado, planeta en conjunción o cúspide intermedia. Puntaje por aspecto fuerte a la Luna, por dispositor a 3 o más planetas, etc. Podemos dar puntaje según cada criterio a cualquier punto, planeta, casa, llegando a darle puntaje a casi todos los factores. Y a la hora de interpretar frente al cliente o paciente, se nos hace una mezcolanza con resultados nada prácticos. Toda esta confusión de no tener criterios comunes en el puntaje hace del abordaje en la interpretación un caos y un laberinto que tiene entrada pero no salida. Creo que se debe empezar por las bases de la carta natal y tomar a la carta natal como lo que es el mismo ser humano, en la que sus instintos y sus tendencias tienen una importancia al mismo nivel y que su expresión en un ámbito de la vida, las casas, solo dará direccionabilidad, mas no un puntaje extra. Y las interacciones entre las bases humorales instintivas con una tendencia planeta, cualquiera que sea en un momento dado, se refuerza por semejanza, domicilio, exaltación, segonocracia y peregrinación, o por oposición, destierro, caída, segonocracia negativa y peregrinación negativa, determinando así una valoración relativa a la semejanza u oposición. Valor que va del 1 al 6, porque son 6 los estados de semejanza y 6 estados de oposición. Resuena con la estructura misma del ADN y el ARN, en donde sus bases molecularmente se basan en una conformación hexagonal. Esta cualificación y cuantificación es sencilla, simple y solo señala el grado de semejanza u oposición, o sea, los estados cósmicos. Porque evaluar la fuerza o importancia relativa de un planeta, fuerza psíquica o cósmica, es un interés antiguo de la astrología. Ya desde Ptolomeo se viene proponiendo puntajes para dilucidar la importancia de un planeta en un signo o en una casa. El gran Morin de Villefranche en su astrología gálica, recuerden, da la composición de las energías planetarias según las cualidades primigenias. Recordemos que los astrólogos árabes llaman al planeta más importante Al-Muten. Otros mencionan los dominantes planetarios, los astrodinas,
armodinas, discordinas que miden la fuerza de los planetas. Determinar el estado cósmico y psíquico, es decir, cuán fuertes y positivos son las fuerzas del alma zodiaco y su dirección en el ámbito de las casas, nos va a permitir evaluar la calidad y cantidad de la fuerza planetaria en la dirección de su efecto por posición en una casa o regencia, diferenciando la operatividad esencial o circunstancial del planeta. Ahora, determinar el alma zodiaco, lo que llamo dominante por semejanza, domicilio, dominante por oposición, destierro, esta determinación de un estado cosmopsíquico, repito, cosmopsíquico, lleva a una información en el mapa astral, es decir, a una valoración más exacta de los efectos en una casa cualquiera. Asimismo, esta valoración puede usarse en otras áreas: construcción de talismanes, cromoterapia, musicoterapia, aromaterapia, proporciones en morfogénesis, fitoterapia, preparaciones magistrales específicas. Es decir, en el mapa astral se encuentra toda la información, pero es la interacción entre planeta y signo y la dirección hacia las casas, o sea, la parte astrosófica y arqueométrica. Con este estado cosmopsíquico que se propone, nos va a permitir encontrar una valoración relativa y exacta entre las fuerzas psicoplanetarias de un cosmograma natal, más o menos análogo a los pesos atómicos relativos en relación al peso atómico del oxígeno en la tabla periódica. La tabla que presentamos está comprendida las 12 fuerzas potenciales pasivas, instintivas, y los 10 puntos planetarios, fuerzas activas, cinéticas, tendencias y sus interacciones. Claro, con la atingencia de que Venus en el Toro y Balanza y Mercurio en sus dos naturalezas, gemelos, y la Virgen, o sea, Mercurio terrestre y Mercurio aéreo. Ahora, los significados de cada signo y planetas se interaccionan según las leyes magistrales de Jean-Baptiste Morin de Villefranche. Estos significados también siguen un orden y criterio analógico, basado en la tradición que mantiene los principios claros de cada fuerza dodecaédrica. El zodíaco, base de la estructura astrológica. El zodíaco representa las fuerzas pasivas del universo, la fuerza estructurante, es decir, la forma, la malla básica donde se darán todos los procesos, y en el ser humano son los instintos de base, primigenios, que parte de la función básica de la célula. Hay que recordar bastante esta parte biológica. Y también hay que considerar 3 aspectos: la estructura, que son los signos, la función, que son los planetas, y el contenido, que son las casas astrológicas. Por lo tanto, la personalidad